¿Cómo elaborar un proyecto de titulación? A continuación se detallan los pasos a seguir para elaborar un proyecto. Resumen: constituye la sección más leída de un trabajo final. Se lo redacta una vez finalizado el trabajo, tanto en la parte teórica como en la práctica, en el que se expone claramente lo que se realizó en el proyecto. Contará con un máximo de 200 palabras. Debe de estar escrito en un solo párrafo, separando las ideas con un punto seguido. Debe de ser muy conciso y debe de ser con una descripción breve y detallada de la metodología. Al final se contará con unas palabras claves, que son términos que nos enmarcan o refieren de forma general al proyecto, el cual debe contener mínimo 3 y máximo 5 palabras. La introducción. Esta sección debe contener de 4 a 6 párrafos. Como la palabra lo dice, introducción viene del verbo introducir. Se refiere a comenzar algo o sumergirse en el discurso para explicar las razones o las causas o las dudas las que motivaron para la realización de esta investigación. En la introducción se debe hablar la importancia que tiene el tema. La introducción debe contener una descripción clara, precisa. Capítulo 1. El tema de investigación: ¿cómo se debe de ser? Claro, conciso, precisa, expresarse en pocas palabras. El tema. Mi tema sería la aplicación de Bacillus thuringiensis más majestic para el control de ácaros Tetranychus urticae en rosas variedad Explorer. Línea de investigación: se refiere a una área de conocimiento en el cual se alinea al proyecto. Por ejemplo, en la tecnología de superior floricultura existen 4 áreas de conocimiento, como es el manejo de cultivo, fertirriego, sanidad vegetal y post cosecha. Debemos de ver cuál de esas 4 áreas nos llama más la atención para plantear el tema. Planteamiento del problema. Se debe realizar un árbol de problemas para plantearnos cuál es la problemática que detecta y amerita proponer una solución a través del proyecto. El planteamiento del problema: se debe realizar un problema central en la cual tenga sus causas y sus efectos. En mi proyecto sería la alta incidencia de ácaros en el cultivo de rosas afecta a la producción y exportación de tallos, por la cual los tallos han bajado su calidad para la exportación. El objetivo de esta parte es demostrar que el problema es real en un lugar para describir el entorno en el cual se rodea y así detectar el problema y la cual afecta a la misma. Objetivos. Como si bien sabemos, existen 2, el general y un específico. El general es lo que se quiere lograr en el proyecto. Expresa el fin concreto de la investigación. Se puede desarrollarlo empleando las siguientes preguntas. ¿Cuál es el objetivo final del proyecto? ¿Qué se desea alcanzar? ¿Qué se desea alcanzar, lograr o proponer con el proyecto? Objetivos específicos.
corresponden a los resultados. Existe una interrogante. ¿Cuáles son las actividades para cumplir el objetivo general? Como se sabe, los objetivos específicos son unas actividades que nos llevan para cumplir al objetivo general. Planteamiento de las hipótesis. Como sabemos, existen dos hipótesis, una nula y una alternativa. La nula negativa y la alternativa positiva. Las hipótesis no tienen respuestas. Si bien nos sale la hipótesis, ya tenemos nuestro objetivo general. Porque para plantearnos la hipótesis debe de estar bien redactado nuestro objetivo general. Marco teórico. Los antecedentes investigativos. Se recomienda de 8 a 12 páginas, máximo de 5 fuentes de trabajos anteriores. No debe de ser copia textual de trabajos relacionados que se encuentren en la Internet. Siempre al final de cada párrafo debe de existir citas bibliográficas para saber de dónde ha consultado. Estructura. Fundamentación fisiológica y fundamentación legal. Fundamentación fisiológica nos habla sobre teorías de la plaga que ya hayan existido. Fundamentación legal sobre, por ejemplo, sería por el Plan Nacional del Buen Vivir. Categorías fundamentales o marco fundamental constituye el conjunto de referentes teóricos y conocimientos científicos para describir y explicar la temática de estudio en investigación. Las fuentes de revisión deben ser citas de revistas, fuentes, tesis, libros especializados. En este capítulo es donde suelen presentarse acciones que constituyen un fraude académico al copiar textualmente contenidos de páginas web. La revisión bibliográfica de un proyecto de titulación debe ser el resultado de la lectura de un mínimo de 10 referencias bibliográficas en una relación con el 50% de libros y 50% de otras fuentes. Como sí ya sabemos, existen 3 fuentes que son fuentes primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes primarias son proyectos de tesis, maestrías, PhD. Fuentes secundarias serían tesis, y las terciarias serían enciclopedias. Materiales y métodos. Descripción del sitio en donde se va a realizar el proyecto. Ubicación del experimento. Aquí viene la provincia, el cantón, la parroquia y el sector. Ubicación geográfica. La latitud y la longitud. La latitud y la longitud podemos encontrar en Internet con una aplicación que todos tenemos en nuestros teléfonos, Google Maps. Ubicación ecológica. De igual manera, esto puede existir en el Internet consultando. Materiales. En los materiales se detalla los insumos, reactivos y equipos que son indispensables para la realización de nuestro proyecto. Material experimental. En los materiales experimentales se enuncian los materiales con los que yo he realizado mi proyecto. Por ejemplo, el tipo o la variedad de rosa, el estado en el que se encuentra. Por ejemplo, el tipo o variedad, variedad Explorer, el estado en que se encuentra, alta incidencia en ácaros. Los fertilizantes que se usa en la empresa. Material complementario. El material complementario es el material que
sin ser esencial, ayuda a obtener mejores resultados en el trabajo, como serían los abonos o fertilizantes adicionales que se les da a la rosa para que la rosa pueda estar vigorosa, y los agroquímicos para el control de plagas y enfermedades. Siempre en toda empresa, así digan que no quiero contaminar el medio ambiente, siempre es necesario o indispensable esos agroquímicos para el control de plagas o enfermedades, porque sin eso hubiera alta incidencia en plagas y en enfermedades. Métodos de la investigación. Metodología de la investigación. Se debe redactar en un párrafo bajo un enfoque cuantitativo o cualitativo. La modalidad de la investigación, tipo de la investigación. Tipo de la investigación puede ser experimental, cuasi experimental y no experimental. ¿Cómo se va a tomar la muestra? La muestra se tomará se recogerá unos datos con un monitoreo inicial y un final. ¿Cómo se recolectará la muestra? ¿Cómo se recolectarán los datos? Con un monitoreo inicial y un final. La metodología de la investigación. La metodología es ¿cómo voy a hacer yo mi tesis? Manejo de cultivo. Se debe expresar cómo se realizan las aplicaciones de riego. Las aplicaciones de riego, por lo general, en las florícolas se da dependiendo la variedad. Los aporques vendría a ser la alzada de camas, los controles fitosanitarios, subida de cortinas, explicar cómo se preparó el suelo. Aquí en preparación del suelo es antes de que se siembre las plantas, cómo se preparó el suelo, qué enmiendas nomás se le puso al suelo. Características de la unidad experimental. Indicar el área, el número de surcos, plantas que constituyen la unidad experimental, como por ejemplo el número total de parcelas, número de camas, largo y ancho de la cama, distancia entre plantas, distancia entre hileras, área de cada parcela, área total y la área de la investigación. Variables a evaluar. Como ya sabemos, las variables a evaluar son dos, que sería la variable independiente y la variable dependiente. En cada una de ellas se describe la metodología con la que se realizará dicha evaluación. No se olvide citar las fuentes bibliográficas de las cuales obtuvo dicha metodología para saber de qué fuente se consultó. Procesamiento de la información. Como mi proyecto tiene un diseño cuasi experimental, se realizará en Excel porque no voy a modificar variables. Diseño cuasi experimental. Este diseño no tiene tan alto grado de control como el experimental. Como la palabra misma lo dice, cuasi experimental, no es como el experimental. Este diseño se lo hace más con pruebas de comparación. Marco administrativo. Presupuesto. Corresponderá a los costos que tendrá el proyecto de investigación. En sí, el marco administrativo son los costos que se llevará a cabo para la realización del proyecto. Cronograma de actividades. Es el conjunto de actividades en secuencia que se debe cumplir para el logro de los resultados. El cronograma de actividades son como la palabra misma lo dice, son actividades que se debe cumplir en unas fechas ya previstas por el que está desarrollando la tesis.
Resultados y discusión. Los resultados obtenidos serán presentados en forma clara, precisa, se presentarán en tablas o figuras. Los resultados o aspectos serán discutidos claramente e imparcialmente. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. Se deben establecer con certeza y coherencia los principales logros del trabajo realizado. Recomendaciones. Son criterios vinculados al mejoramiento de la propuesta o uso de nuevas herramientas, técnicas, metodologías, actividades o recursos, etc. Referencias bibliográficas. Son todas aquellas fuentes citadas, empleadas en todo el proyecto, siempre usando normas APA sexta edición. Anexos. Son figuras recopiladas en todo el proyecto. Por último, la introducción, la metodología, los resultados y la discusión se debe realizar siempre en futuro, no en pasado. Bueno, gracias.